Así, bienvenido nuevamente al sábado. Voy a hacer un video corto, un video de reflexión, y voy a usar dos libros de la Biblia, y esto es para que reflexiones en tu agonía, en tu desesperación, en lo que te esté pasando, porque a veces nos hacemos preguntas: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué el Señor me permite esto? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Y bueno, todo tiene su propósito. El Señor permite que muchas cosas suceden por un propósito. Y quiero empezar con el libro de Tesalonicenses, y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, y vamos a escuchar aquí lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses respecto a la aflicción. Dice en el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo que Pablo le está diciendo aquí es que él entiende que ellos están pasando por cosas como nosotros. Yo sé que tú estás pasando por cosas, yo sé que tú estás teniendo problemas, quizás en tu matrimonio, quizás con tus hijos, quizás en tu trabajo, quizás no tienes trabajo, quizás estás enfermo, postrado en una cama y no entiendes por qué Dios te permite todas esas cosas. Y esta es una de las razones, porque nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, imitadores de esos hombres que lo dieron todo por el Evangelio, por llevar la palabra a otras personas. Por ejemplo, Pablo fue torturado, encarcelado en muchísimas ocasiones, mas sin embargo él se gozaba de sus prisiones, porque gracias a que él estuvo preso, muchos de los carceleros que lo tuvieron ahí se convirtieron al Evangelio, gracias a Pablo. Así que a veces a nosotros nos pasan cosas y no las entendemos en el momento, pero cuando pasa el tiempo, entonces nos damos cuenta y decimos: wow, qué chévere, ahora sé por qué esto me pasó. Claro, no es que tú te vas a gozar de lo malo que te está pasando, pero te das cuenta de que el Señor te transforma con las cosas que te pasan, que no la entendemos en ese mismo momento, pero luego nos reímos de ella. Luego nos damos cuenta de que todo era un proceso que teníamos que pasar. Si te das cuenta, la mariposa no puede recibir ayuda cuando es un simple gusano. Ella no puede recibir ayuda para salir de lo que es la larva que ella es, y cuando ella se encierra en el capullo no necesita ayuda, porque si la ayudas, entonces resulta que esto afecta a la mariposa en su crecimiento. Significa que la mariposa tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene de pasar de un simple gusano a convertirse en una larva y a tener que esforzarse para romper ese caparazón, para que entonces sus alas se fortalezcan a través del esfuerzo que ella hace, y esto le da la fortaleza para ella poder volar con facilidad. A nosotros nos pasan cosas por estas mismas razones, porque si nosotros todo fuera fácil y todo nos llegara fácil a nuestras manos, entonces no valoraríamos las cosas. Eso lo podemos poner en comparación con muchas personas que crían hijos en otros países, con todas las precariedades de los otros países, con todas las necesidades que hacen falta. Y estos niños valoran los juguetes que tienen, valoran hasta lo más mínimo que se les da. Pero cuando vienen a un país de abundancia, donde hay todo, donde todo se les da, donde lo primero que ellos quieren, desean, se les da, el juguete no les dura 2 días. Lo rompen, lo botan, no le ponen interés. ¿Por qué? Porque donde hay mucha abundancia, donde tú no pasas trabajo por nada, entonces tú no le das el valor que eso que tú has trabajado lo merece, porque en realidad no has trabajado por eso. Y en muchas partes de la Biblia el Señor nos muestra a nosotros por qué estas cosas suceden, por qué nos pasan tantas cosas, por qué tenemos que pasar tantas calamidades. Porque, hermano, te voy a decir algo: si fuese así, entonces Jesús hubiese venido como pensaban los judíos que Él iba a venir, con un galardón de ángeles y ejército, y montado en carro, con una túnica de oro, con una corona en la cabeza. Así hubiese venido Jesús. Pero Jesús sufrió todo lo que tú estás pasando hoy. Todo eso Jesús lo cargó sobre Él. Jesús pasó todo lo que un hombre puede haber sufrido, para que Él pueda decir: yo te entiendo, yo sé lo que te pasa, yo sé cuál es tu situación. Y Él puede más que nadie entender tu situación. Yo no sé qué es lo que te está pasando, yo no sé cuál es tu situación en tu hogar, yo no sé cuál es tu problema que tú tengas en el trabajo, no sé cuál es el problema que tú tienes en tu matrimonio, pero Jesús sí sabe cuál es el problema que tú tienes. No te separes de Jesús, no te alejes en ningún momento de Él,
porque eso es lo que el enemigo quiere, hacerte creer que toda la culpa es de Dios. Y no es así. Dios no es el culpable de nada de lo que te pasa. Aunque permite que suceda, no es el culpable. ¿Y por qué pregunto que por qué me sucede? Hermano, hay cosas que Dios no permita que pasen y hay cosas que Dios permite que pasen. Para cada cosa hay un propósito, pero ni tú ni yo lo sabemos. Dios es en su sabiduría, en su infinita sabiduría, el que sabe por qué cada cosa sucede. Y por esta misma razón es que Pablo dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Qué hizo el Señor? Era un hombre humilde, era un hombre manso, era un hombre que cuando lo golpeaban no hablaba. Era un hombre que cuando lo azotaron antes de llevarlo a la cruz no abrió su boca. Era un hombre que cuando le dijeron, ¿eres tú rey? Él no abrió su boca. Simplemente dijo, tú lo dices. Y fue un hombre que nunca se atribuyó a la gloria que tenía porque era Dios entre los hombres. Mas sin embargo nunca usó de su poder para salir del sufrimiento que estaba pasando. Hermano, no trates de salir de una manera equívoca de tu sufrimiento. Deja que sea Jesús el que te saque del sufrimiento que tú tienes. No quieras tú romper quizá con lo que te está atando o tú buscar la forma a tu manera de cómo salir de esa situación porque no lo vas a lograr. Necesitas que Jesús sea quien te saque de ese problema. Entrégale su carga a Él. Toma el yugo. Ponte al lado de Él con su yugo y verás qué fácil será tu carga de llevar. Y va a ser muy ligera. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos en nuestras situaciones. Nos desesperamos tanto que no podemos entender a Jesús. No podemos entender qué es lo que Él quiere. Pero yo tengo otro capítulo de la Biblia y con este voy a finalizar el video. Y es el libro de Juan, muy buen libro, y está en el capítulo 16, versículo 33. Y aquí dice, Jesús es el que está hablando. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz en el mundo. En el mundo tendréis paz. Perdóname, lo voy a leer otra vez. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonita palabra de Jesús. Qué bonita palabra que Jesús nos está diciendo. Yo he vencido al mundo. ¿Qué tú puedes decir que tú has pasado que Jesús no ha pasado? ¿Qué puedes decir tú que está pasando tú en tu vida que Jesús no la sufrió? Porque quiero decirte que todos los pecados que hay en el mundo, Jesús cayó sobre ellos. Quizás tú dirás, bueno, pero Jesús no tuvo esposa. Bueno, Jesús no tuvo hijos. Y bueno, y en lo humano tienes razón, no te equivocas. Pero déjame decirte, hermano, que Jesús tuvo hijos, Jesús tuvo esposa, no física. Pero todos tus pecados, todos los problemas tuyos, Jesús los cargó sobre Él. Y ojalá hubiese sido solamente la carga de que los romanos lo crucificaran en la cruz y que Él muriera clavado en la cruz. Ojalá fuera solo eso. Eso es un sufrimiento carnal. Y luego después de la muerte ya. Pero Jesús sufrió el pecado que cada uno de nosotros teníamos. El que tienes tú y el que tengo yo. El sufrimiento que tú estás pasando y el sufrimiento que estoy pasando yo. Él cargó con todo en esos momentos que fue llevado a la cruz. Y no solo eso, sino que también tuvo que ver que su padre le diera la espalda. No que lo abandonara, sino que por causa del pecado, Jesús no podía estar en la presencia del Padre en ese instante hasta que se cumpliera lo que Él vino a hacer. Y cuando Él dijo hecho está, pues obviamente expiró y murió, y luego de eso al tercer día su Padre lo glorificó y fue resucitado y llevado al cielo y ungido en el cielo, y se le ha entregado el trono y ahora es nuestro abogado. Y quiero decirte que entrégale tu caso a Jesús, entrégale tu caso a Él. Yo sé que quizá para mí es fácil decirlo porque tal vez no estoy pasando por la situación tuya, pero quiero decirte que yo tengo muchísimos problemas también y he estado pasando por muchísimas situaciones difíciles. Tal vez no es el caso como el caso tuyo, pero créeme que yo también paso por situaciones. Pero yo busco la manera de aferrarme a Jesús, busco la manera de buscar un pasaje de la Biblia que me recuerde que Dios, tantas cosas que Dios ha hecho por mí. ¿Por qué no morí esa vez que me pasó ese accidente?
¿Por qué no morí esa vez que me intoxiqué con alcohol? ¿Por qué no morí esa vez que peleé y por poco me matan? ¿Por qué Dios evitó eso? Ya que te preguntas tanto por qué te pasan tantas cosas, pregúntate también por qué no moriste esa vez que tuviste el accidente, esa vez que te tiraste al mar o cualquier cosa que te sucedió, que tenías que haber que tenías que haber muerto. Discúlpeme me equivoqué ahí con la frase, con la palabra. Tenías que haber muerto ese día, pero Dios no lo permitió. Y así como te preguntas por qué te pasan tantas cosas, por qué Dios permite que te pasen tantas cosas, pregúntate por qué Dios no permitió que tú murieras, por qué Dios permitió que nacieras, por qué Dios permite que respire cada mañana, por qué Dios te da todos los días bendiciones al tú abrir tus ojos, como hay personas que no pueden ver, no pueden hablar, no pueden caminar, no pueden valerse por sí solos, sino que necesitan valerse de otras personas para poder hacer todas sus necesidades. ¿Por qué Dios permite que aún tú vivas? ¿Por qué Dios permite que aún tú tengas esperanza? Vamos a preguntarnos eso y no cuestionemos tantos a Dios de por qué me pasan tantas cosas. Porque si te das cuenta, desde que te levantaste de tu cama, son tantas las buenas que te pasan que con lo poco malo que te sucede no puedes ver tantas bendiciones que Dios hace por ti. Porque estás frustrado y el enemigo te tiene frustrado, bloqueado totalmente por el sufrimiento que estás pasando, que no te das cuenta de todas las bendiciones que Dios te da. Acércate a Él. No permita que el enemigo te robe lo que te pertenece. Job no lo permitió. Job incluso reprendió a su propia esposa, pero Job no permitió que nadie le quitara lo que a él le pertenecía, y era el amor de Dios. No permite que nadie te quite el amor de Jesús. No quite que nadie te separe de Jesús. Ni tu esposo, ni tu madre, ni tus hijos, ni tu amigo, ni nadie, ni cualquier sufrimiento que tú estés pasando en estos momentos. No permitas que nadie te robe eso, porque es tuyo y te pertenece, y por eso Jesús vino a morir por ti, porque te pertenece a ti y se lo quitó al enemigo para dártelo a ti. Que el Señor te bendiga, que te llene de muchas bendiciones y aférrate al Señor. Suscríbete a mi canal para que siga viendo más videos y recuerda que el sábado es del Señor.